Las amenazas y solicitudes de juicios políticos contra gobernadores son el nuevo campo de batalla, y en la Cámara de Diputados el asunto se empantanó precisamente, lo que toca a la figura de Rubén Rocha Moya, que pues por lo visto no muchos quieren tocar, o al menos así se percibe. Vamos a analizar este tema desde distintos frentes, por eso le doy la bienvenida a Federico Dorin, diputado del PAN. Bienvenido, Federico. Gracias, muy buenas noches, saludos a todos. Gracias. Juan Ignacio Zavala, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Y el abogado Arturo Pueblita, presidente del Ilustre Colegio Nacional de Abogados, vía remota. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Pues muchas gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, el desafuero que tanto ha generado un combate y un debate en ambas cámaras, ¿qué tanto en realidad aportaría a las investigaciones y a pues las respuestas que los ciudadanos mexicanos hoy están queriendo tener de los señalados por el gobierno de Estados Unidos? Mira, Mónica, jurídicamente es un tema complicado y enredado. Ha habido distintos pronunciamientos de la Corte, la anterior integración respecto de dónde debe empezar el procedimiento de desafuero en contra de un gobernador en funciones. Entonces, la parte jurídica es complicada, compleja. Tendríamos que ver qué sucede con esta nueva Corte. Pero para mí y para nosotros en Movimiento Ciudadano es un tema de mandar un mensaje al país, que no se van a utilizar ciertas previsiones constitucionales para proteger a gobernadores o funcionarios de investigaciones. Nosotros presentamos el juicio político prácticamente al primer momento. Ahí es muy claro los delitos que le estamos imputando al gobernador Rocha, al presidente municipal de Sinaloa y al senador Insunza. Entonces me parece que es muy evidente y que podríamos mandar como Cámara de Senadores y Cámara de Diputados un mensaje al país. Para mí sería muy importante que se mandara el mensaje que no hay lugar a la impunidad y que nosotros como diputadas y diputados, como autoridad mexicana, tomamos cartas en el asunto respecto de las acusaciones muy graves y muy serias de Estados Unidos. Pero ¿por qué tendríamos que mandar un mensaje que per se la ley lo dicta? O sea, es decir, ¿por qué vamos a mandar un mensaje de legalidad ante, si estamos frente a criminales o a una sospecha de criminalidad, hay que juzgarla, Federico? Sí, pero es que ese mensaje se rompió. En el sexenio de López Obrador se desaforaron a dos diputados de Morena. Uno que en estado alcohólico atropelló a alguien en Hidalgo, y al que abusó o pretendió abusar de un menor, Saúl Huerta, el poblano. Cuando llegó el segundo piso de los narcos del bienestar, ya no se hizo la declaración de procedencia del caso de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, lo que tú señalas es correcto. En el sexenio anterior, irónicamente, los que tenían que responder ante la justicia, Morena sí mandaba el mensaje. Entonces, hay que corregir la primer mensaje que se mandó. Ahora, son 10 los que están imputados por la Corte. El único que está sujeto a eso es Rocha. Todos los demás juntos, e Insunza. Pero los otros 8, no hay nada que evite el traslado diplomático, los mismos 92 traslados diplomáticos que hizo Sheinbaum con todos los que García Harfuch decía que le daba a la justicia de Estados Unidos porque eran un riesgo para la seguridad nacional. Estos narcos del bienestar son un riesgo a la seguridad nacional, a la relación bilateral, a la ratificación del tratado, a las exportaciones de México, a los productos del campo. Los otros 8 no tienen que pasar por la Cámara ni por el Congreso local de Sinaloa. Los otros no tienen ningún cargo y se podrían estar yendo de inmediato. Y tampoco a esos quiere mandar Sheinbaum. Arturo, Juan pone sobre la mesa el tema de la revisión de la parte jurídica, que pues en esta mesa te corresponde a ti. ¿Qué dices al respecto? Pues mira, Mónica, para mí es un tema que se vuelve muy relevante. Desde el punto de vista tenemos que ponernos a ver qué ha pasado desde el momento en el que tomó licencia como gobernador Rubén Rocha Moya, en donde tenemos que entender que la licencia se sujetó a una condición, y la solicitud de licencia que pidió ante el Congreso del Estado de Sinaloa la realizó señalando que solicitaba la licencia para separarse del cargo hasta en tanto terminaran las investigaciones que se estaban realizando. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver de qué manera se podría interpretar por parte del Congreso del Estado para permitirle regresar a Rocha Moya a las funciones de gobernador. En mi opinión, no existiría la posibilidad de que regresara el día de mañana o hoy mismo y dijera que ya reasume sus funciones de gobernador, toda vez que las condiciones bajo las cuales solicitó
la licencia para separarse del cargo no se han cumplido. Siguen las investigaciones, sigue habiendo información, y en ese sentido, para mí, en este caso, ni siquiera tiene ya fuero constitucional Rocha Moya, a diferencia de lo que sucede con Insunza, que él no ha solicitado licencia, que él sigue como senador de la República. Él sí tendría que ser sujeto a un juicio de procedencia, lo que se conoce comúnmente como desafuero, para que se le pudiera remover este beneficio de poder iniciar un proceso penal en su contra. Es un tema complejo porque no hay una imputación por parte del Estado mexicano, sí hay una imputación por parte del gobierno de los Estados Unidos con un procedimiento regulado en un tratado y regulado en la ley de extradición, en donde se tendría que poner a disposición, en los términos previstos en el tratado, a disposición de las autoridades norteamericanas en el plazo de 60 días. Me parece que está demasiado politizado el tema desde el punto de vista del gobierno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la propia Fiscalía, y no se está atendiendo con la seriedad jurídica que se necesitaría o que se requiere para este tipo de asuntos. Por principio, porque no podemos saber, y que lo cual es injustificado, no podemos saber dónde se encuentran ambos funcionarios. O sea, es decir, que se diga por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no hay motivos para hacerle una investigación. Nadie está hablando de que se le culpe, pero sí que se le investigue. Sí. Y eso tendría que ser de oficio. Sí. Yo lo que decía cuando decía, y coincido con Federico sobre lo que decía, que en este sexenio, y estuvo el caso de Cuauhtémoc Blanco muy evidente, donde Morena y el PRI votaron a favor de mantenerle el fuero cuando había una acusación muy clara y muy concreta en su contra. Por eso se tiene que mandar el mensaje, porque no podemos quedar al arbitrio de si el senador Insunza quiere pedir licencia o no quiere pedir licencia, o el gobernador Rocha Moya quiere regresar o no quiere regresar al cargo. Yo solamente tengo una diferencia con Arturo, porque evidentemente el tema es de detalle jurídico. Para mí el gobernador, desempeñar el cargo de gobernador es una obligación constitucional. Él está obligado a desempeñar el cargo. Por lo tanto, cuando pide licencia es una excepción a la regla de ejercer la obligación constitucional. Entonces, para mí, aunque efectivamente está detallada en la licencia temporal las condiciones para regresar, no es potestad ni facultad del Congreso calificar el regreso al cargo, sino que el regreso al cargo para mí sería en automático, que él dice, me reincorporo a ejercer mis funciones como gobernador del Estado. Pero entre que estamos discutiendo esto o no, a mí me parece que el mensaje que tenemos que mandar es que no dependa de estas personas, de estos funcionarios, si se quieren separar o no, y si hay investigaciones, hasta ahora se dice que no, que se puedan hacer las imputaciones y las acusaciones ante un juez de distrito para librar las órdenes de aprehensión en su momento. Nosotros no somos quien para juzgar, para decir si es culpable o inocente. Eso lo va a tener que determinar un juez, un tribunal colegiado. Pero sí, que no tengan este manto, esta protección constitucional para eso. Absolutamente. Pero yo diría dos cosas abundando. A ver, estamos hablando mucho del desafuero, la declaración de procedencia. Sí. La otra figura, la que también presentó el PAN, la de juicio político, es, aunque él se asuma separado temporalmente y no definitivamente, se le puede inhabilitar de por vida. Y eso ya le quita un blindaje, sin que tengamos que depender que Ernestina Godoy sea la que proponga, porque yo no puedo como diputado pedir el desafuero de alguien. Ese monopolio de acción penal lo tienen las fiscalías. Pero el juicio político sí nos permite que sea extraditable, que ya no haya ningún excusa legal. Y aparte, Mónica, ya cambió. Todo esto que hemos oído de 15 días de Sheinbaum, de pruebas, pues sus pruebas, el caso es tan sólido que ya se entregaron ante la justicia. Gerardo Mérida, el exsecretario de Seguridad, que era el único de los 10 que tenía un amparo contra la extradición. A mí que me explique la señora Sheinbaum, cómo uno de los Pero es que fue detenido en Arizona con las leyes norteamericanas. Sí, pero es una mentira de Sheinbaum. Era el único de los 10 que tenía una suspensión para evitar la extradición. ¿Cómo me explica a mí la presidenta que el único que había obtenido un amparo para no ser extraditado se va y se entrega? Y que luego el exsecretario de Finanzas también ya se entregó desde Europa. Todos los que conocen el caso saben que está tan bien armado que no hacen el ridículo de las pruebas. Y los únicos que están quedando al frente de esta cofradía de narcos del bienestar son Insunza y Rocha Moya, que son los que defiende ella, pero el resto se van a entregar a la justicia. Vas a ver, porque no necesitan
de una declaración de procedencia o de un juicio político para inhabilitarles de por vida para ocupar un cargo público. Arturo, ¿quién sí puede exigir la reaparición a estos dos personajes? Porque la justicia no lo está haciendo. Bueno, pues es un tema evidentemente, jurídicamente hablando, es complicado. Tendría que ser la Fiscalía General de la República quien tuviera que iniciar los procesos para buscar la detención de estas personas con la finalidad de poderlos retener y en su momento entregarlos en el proceso de extradición ante esta petición que realiza el Poder Judicial, las oficinas de Estados Unidos para poder realizar la extradición. Se vuelve un tema de voluntad política, por una parte, el ejecutar una petición formal realizada por el Estado, por los Estados Unidos, pero tiene que haber forzosamente una colaboración. Si no se da esta colaboración y si se da una negativa del por qué deciden no participar, no hacer la entrega de estos personajes, esto puede llegar a tener consecuencias jurídicas porque tiene que justificar el Estado mexicano por qué no va a realizar la entrega, más el costo político que esto puede llegar a tener, en donde podría ya abiertamente decir el gobierno americano que el Estado mexicano no está colaborando en la guerra contra el crimen organizado. ¿Le puedo hacer una pregunta, Sí, Arturo? por favor. A ver, Arturo, pero aparte, si no colaboran y no votan a favor, en la misma lógica de que el cártel de Sinaloa ya es una organización internacional terrorista, ¿puede la Corte determinar que Morena y el gobierno, como lo fue el cártel de los Soles en Venezuela, es un aliado de la organización terrorista que está obstruyendo su comparecencia y la impartición de justicia? Y esa implicación legal y política para el gobierno y para Morena sería desastrosa. ¿Qué dice Arturo? Sí, la posibilidad existe, por supuesto. Lo que pasa es que aquí parte de las investigaciones, y es un tema muy importante, lo que está realizando el gobierno de Estados Unidos es una investigación para poder sujetar a proceso a estas personas que están indiciadas de haber cometido delitos. Todavía no se ha juzgado, es apenas para que se puedan presentar las pruebas, para que en su caso se pueda declarar la culpabilidad o para que se pueda declarar la inocencia. En el inter, dentro de las investigaciones, puede llegar a suceder un suceso de estos en donde se termine diciendo, oye, la red está mucho más abierta, la parte de la colaboración y la implicación de diferentes actores e instituciones no se queda únicamente en los indiciados, sino que se podría ampliar. Sí, por supuesto que es uno de los riesgos. Juan. Sí, además la acusación, hay que regresar, es lo que se llama en el proceso norteamericano superseding indictment, que es una acusación, superviniente, que han ido mejorando. Incluso si tú ves, la acusación tiene el número 9 en la acusación y 23 más bien, nomás dice. 2023 es el primer documento que presentó la Fiscalía ante el juez relacionado con la investigación de estos funcionarios. Y el número 9 quiere decir que se han presentado 9 documentos que han ido, perfeccionando o testimonios de generando Mayo y Chapitos en las dos mayor cortes. abundamiento respecto a las denuncias. Entonces, efectivamente, todavía no conocemos la profundidad, el grado de detalle de las pruebas, pero estamos convencidos que deben de tener los elementos, porque además los propios lineamientos internos del Departamento de Justicia los vinculan a no poder presentar un caso, por eso tienen un índice tan alto de éxito en este tipo de juicios, porque los obligan a estar 100% seguros de que van a lograr la condena. Claro. Para concluir, yo quisiera concluir con esto. A mí me llama poderosamente la atención, después de escucharlos a los tres, que el viernes, a propósito del personaje que mencionas tú, Federico, el que fuera secretario de Seguridad de Sinaloa, que fue detenido el viernes en Arizona, me llama mucho la atención que poquito antes de darse a conocer esta detención, la presidenta anuncia que acaba de tener una llamada con Donald Trump. Y de acuerdo a lo que está diciendo Arturo Pueblita sobre estos acuerdos y esta colaboración, pues me lleva como a una serie de suspicacias en torno a esta llamada, porque además, si se acuerdan, la presidenta lo que dijo es, hablamos de algunos de sus colaboradores cercanos que próximamente van a venir a México. Y estos colaboradores cercanos podrían ser, en términos de la justicia, y precisamente porque no podemos hacer como si no pasara nada, Arturo, y hablar de cualquier otro tema cuando tienes, si el presidente Trump habló con la presidenta Sheinbaum, no puedes hacer como que no está sucediendo, que le tienes interpuesta una acusación a 10 funcionarios importantes y le estás pidiendo la extradición, además, no nada más que los investiguen, que los extraditen. ¿Qué dices, Arturo?
Claro, que tenemos que entender que esto, lo que estamos viendo ahorita es la utilización de cauces legales para que el gobierno de los Estados Unidos pueda procesar a personas que están siendo indiciadas como personas vinculadas con el crimen organizado. Se tiene que seguir por los canales judiciales, se tiene que seguir por la vía jurídica establecida en la ley y en el tratado de extradición con los Estados Unidos, pero también tiene un alto contenido político. Y el resultado de una mala estrategia del gobierno mexicano puede llevar al establecimiento de una percepción de un problema político, de una falta de cooperación desde el punto de vista jurídico, y eso puede llegar a generar una solución más política o de alguna otra índole que pudiera ejercer el gobierno de los Estados Unidos. No, y sobre todo de pensar que la ley en nuestro país no está actuando como lo que es la ley. Juan. Bueno, pues es que todo esto me parece que se ha enrarecido precisamente por la negativa de Morena, del gobierno de Morena, de los legisladores de Morena, de actuar. Otra vez en el papel de Federico y yo como legisladores. Pues parece que nosotros no tuviéramos nada que decir, nada que hacer en el tema, nada más que ir a hablar. Nosotros somos autoridad en el territorio mexicano, podemos actuar frente a una acusación de este tipo, que además no solamente se trata de una acusación de último momento, o sea, son acusaciones, evidencias, indicios que existen desde hace muchísimos años en el caso de Sinaloa. Y el hecho de que el Congreso mexicano no tenga nada que decir, pues es absolutamente absurdo. Por eso hablaba de que tenemos que mandar un mensaje y mandar un mensaje contundente a las mexicanas y mexicanos. Concluimos contigo, Federico. Yo concluyo con lo que tú dijiste. Todo cambió el viernes. Se acabó este capítulo lastimoso del pruebas, pruebas, pruebas. Ella dice que derivado de la llamada va a reunirse con funcionarios de Estados Unidos. ¿Qué crees que le van a traer? No le van a traer dulces y chocolates de Estados Unidos. Le van a traer las pruebas, se las van a poner en la mesa y le van a decir, y esta es la lista completa. Si no es que ya se las dio el presidente Trump en esa llamada. Y ella, evidentemente, esa frase, se ablandó la carne. Sí, se ablandó la carne. ¿Por qué? Porque se entregaron el exsecretario de Seguridad Pública y el secretario de Finanzas, el que les lavaba el dinero. Están en Estados Unidos no solo los que trasladó ella, los sometidos, sino los que lavaban el dinero. Brother Wang, el chino que se le fugó a la Guardia Nacional, era el que le lavaba el dinero a los chapos. Están los Queenies, los que lavaban el dinero al Mencho. Están también los testimonios en la corte, se me olvida el otro que lavaba dinero, pero ahí tienen 3 lavadores de dinero de los cárteles del Mayo y del Chapo, en las cortes a las que se refiere Juan. Entonces, Estados Unidos tiene manera de probarle cómo se enriquecieron, cómo lavaron el dinero, dónde tienen el dinero escondido, por qué ellos se los escondieron. A la clienta lo que pida, si lo que quería pruebas es Sheinbaum, pues se las van a traer. Ya no habló de soberanía. Fíjate en el tuit que puso el viernes. No dice media sílaba de soberanía, ya solo habla de cooperación. Pues a alguien ya le cayó el 20. Bueno, pues ahí están los mensajes políticos que ustedes conocen también. Muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche aquí en Sala de Guerra y a ustedes sobre todo muchísimas gracias por acompañarnos